Me parece que el sentido del 2001, como siempre ocurre con los sentidos de los acontecimientos en la historia, viene dado después por el modo en que la crisis abierta en el 2001 y que se extiende a lo largo de todo el 2002 se resuelve de una manera extraordinariamente interesante en el 2003. El kirchnerismo hace algo, Néstor Kirchner hace algo que para mí es propio en todos los momentos de la gestión de estos 10 años, que es actuar sobre la base de un reclamo de una minoría activa y convertir eso en política general. Es decir, siempre lo hace con la ley de medios, lo hace con la asignación universal, lo hace con los momentos más... El matrimonio civil igualitario. Matrimonio civil igualitario. Y allí en el 2003 lo que aparece es, junto con un oído atento que sin duda Néstor Kirchner y el primer kirchnerismo, digamos, tuvo respecto a las voces, a los clamores populares diversos que se habían articulado allí en el gran estallido de fin del 2001 y en las asambleas y en los movimientos y en las distintas manifestaciones democráticas de todo el 2002, junto con ese oído atento a lo que pasaba en la sociedad civil, lo que creo es que hubo también, lo que yo pondría con una palabra quizás un poquitito abusiva, pero para entendernos, un componente o un momento que a mí me gusta llamar jacobino, que tiene el kirchnerismo, que yo creo que es uno de sus elementos más interesantes y que tiene que ver con la recuperación del Estado, del poder y de la decisión del Estado, de la capacidad del Estado de, para decirlo así un poco bruscamente, de arriba abajo, definir algunos elementos. Lo que me parece que inaugura este momento como interesante o novedoso es que las minorías sobre las que basa esta articulación, de las que toma o abreva para tomar demandas, valores, son las minorías más subalternas. Nosotros los educadores reivindicamos para nosotros, y eso ya es indiscutible, ese 27 de mayo del 2003, que dentro de poco se cumplen 10 años, en donde Néstor fue a Paraná a pagar salarios de una provincia que hacía 90 días que no pagaba salarios. Que de paso digo, no es cierto que empezamos a pensar en la educación y en la inversión cuando al país le fue bien. Te estoy hablando de 27 de mayo del 2003. Había un par de trimestres de crecimiento, pero estábamos en el infierno, como decía. Cuando Néstor empieza a desafiar la realidad, cuando empieza con la decisión de aumentar el presupuesto educativo, lo vamos a ver, a proponerle algo que para nosotros fue poco menos que una utopía durante la resistencia de la Carpa Blanca. En tu caso particularmente, de una larga lucha del movimiento sindical educativo. Una movilización de más de 40.000 docentes debatiendo. ¿Qué fue sucediendo con la educación en sus distintos niveles? A ver, lo primero, la respuesta de manuales, ley de financiamiento, ley de educación técnica. Nosotros hemos recuperado la educación técnica, con esto las 1.300 escuelas técnicas, ley de educación nacional, que nos autoimpuso la obligación de 13 años de obligatoriedad, el derecho de que todos nuestros hijos vayan 13 años a la escuela. Hay medidas educativas que son evidentemente escolares, pero hay medidas educativas que son extraescolares. Que haya más trabajo, que mejore la economía, necesariamente impacta en términos de la educación. ¿Qué significa que haya más alumnos? ¿Qué significa que la educación de calidad, por supuesto, es un objetivo valioso, pero que no hay educación de calidad si al mismo tiempo no hay expansión de la matrícula, no hay democratización del acceso a la educación por el conjunto y para el conjunto de los sectores de la vida social? A ver, una vez más confrontación de ideas, del dibujo que nosotros pensamos que debe ser un país. Hay algunos que piensan que es posible tener una educación de calidad para pocos.
Y esta es una discusión en la Argentina y en otras partes del mundo. Para nosotros es imposible. ¿Qué ha significado justamente estos años en materia educativa? Que haya todos los chicos de 5 años prácticamente estén en la escuela. Cuando subió Néstor, el 40 y pico de chicos de 4 años estaban en la escuela. Hoy es más del 70. Esos primeros 5 años de vida son decisivos para la biografía de las personas. Los hijos de los sectores no pobres, lo voy a decir así, cuando llegan a primer grado de la primaria tienen entre 3 y 4 años de escolaridad previa. Los chicos de los sectores más carecientes tienen 1 año. Entonces, allí hay una diferencia sustantiva que después se va a ver en el desarrollo de cada una de estas trayectorias, de estas biografías. Hay una necesidad de que la docencia, como actor social, se sienta en una mística transformadora. Nos llevaron a sacar piojos y ser asistentes sociales, no a generadores de pensamiento. Y entonces salir del docente atajador de conflictos sociales, ¿no?, y llevarlo a un docente cuya alegría es sentir que libera, que ayuda a la liberación. Ese cambio yo creo que es una deuda pendiente, no de los docentes, de toda una comunidad, porque esto es político, docente, o sea, son muchos los actores que deberían lograr esto. Desde la Ley Federal de Educación y la separación de distritos, digamos, educativos, donde cada distrito decide prácticamente sobre el contenido y la regulación de las escuelas, lo que tenemos es un mapa absolutamente heterogéneo, tanto en formación docente como en funcionamiento de las escuelas. Quería preguntarte por el impacto, pero no solo el impacto material de lo que significó la entrada de esas tecnologías que solamente eran para pocos, para chicos de familias de clase media, incluso clase media acomodada, al conjunto de los estudiantes en la Argentina, de las escuelas públicas. Convertir un privilegio en un derecho, y suena medio a frase de póster, pero es así. Achicar la brecha tecnológica, que antes que tecnológica es una brecha social. Hay un alumno que recibe en nombre propio una netbook del Estado y la lleva a la casa, a la mesa familiar, y la despliega. ¿Y qué hay adentro de esa netbook? Hay 70 programas y 5.000 recursos didácticos distintos, y hay un escritorio para que la familia aprenda a manejarla, y hay un escritorio para sus abuelos para que hagan trámites. A mí me llama mucho la atención que aquellos que tenían el 3 y pico % del PBI dedicado a la educación digan que con el 640 no alcanza. O que aquellos que distribuyeron 10.000 o 20.000 computadoras de escritorio digan que las 3 millones de netbook no alcanzan o distraen a los alumnos. Sería interesante que después del acceso igualitario haya formas más enfáticas de incentivo para que ese acceso igualitario redunde en igualdad. Quiero decir, hay momentos en que, por ejemplo, si uno en ciertas escuelas medias, o primarias y medias de la ciudad o del conurbano, se evidencia que hay niños o jóvenes con muchos problemas de expresión. Para usar la lengua escrita u oral. Son chicos que carecen de entornos narrativos. Digamos, que no están en entornos en los que se les narre cuentos, lo narren, usan la lengua en un sentido amplio y termina reducido a una especie de lenguaje soez o absolutamente mediatizado. Yo creo que se podría hacer algo más en un terreno muy difícil. Hacer algo más en relación a la tecnología para mí nunca es ni oponerse a las tecnologías ni reproducir una posición ingenua, aldeana y prejuiciosa.
pero es sí tener alguna instancia crítica disponible hacia las tecnologías que formen parte de herencias culturales que la Argentina también tiene. Ayer veía la movilización de los estudiantes en la hermana República de Chile con carteles que pedían por la educación como en la Argentina, y no saben, el pecho se me reventaba de orgullo. Digo, qué hombre haber pensado en el año 2005 que teníamos que tener el 6% del PBI para la educación pública argentina. ¡Qué cabeza y qué corazón que tenía! Tan grande que no le entró en el cuerpo, tan grande que le estalló de tanto pelear por mí, de tanto defenderme, de tanto quererme. Él sentía La crisis del 2001 puso en evidencia que todo estaba herido en la Argentina. La economía, el trabajo, las instituciones, pero también la educación. Desde el 2003 se inició un cambio exponencial que quizás tenga su punto de mayor intensidad con la creación de nuevas universidades en las zonas más pobres del Gran Buenos Aires. Eso significa que después de décadas, primera generación de estudiantes universitarios en familias obreras que sienten de nuevo que algo está cambiando en sus vidas. Pero también la educación se volvió a convertir en un elemento clave para la movilidad social. Se pasó del 2% de inversión en educación del PBI al 6,5%. Se modificaron las condiciones de trabajo de los docentes. Se construyeron casi 2.000 escuelas nuevas. Todo eso en el interior de una conciencia fundamental y fundacional del papel clave de la educación a la hora de reconstruir la vida argentina. Nosotros tenemos 100 años de una tradición extraordinaria, una universidad pública, abierta, para todos, gratuita. Bueno, ahí el primer peronismo tuvo que ver, ¿no? Con la gratuidad. Absolutamente, la gratuidad no es una bandera de la reforma del 18, es una decisión de Perón que en general se ha escamoteado de la historia, ¿no? Noviembre del 49. Yo creo que en los 90 y antes no es que haya habido un olvido inocente, sino que fue una campaña de los sectores más poderosos, de los sectores empresariales, incluso de las empresas que fomentan la universidad privada, de desprestigio de la universidad pública, que no se condecía ni se condice ni con su calidad ni con su capacidad real de formar profesionales y científicos. Por lo tanto, ahí hay algo perverso que afortunadamente en los últimos tiempos se ha ido revirtiendo. Uno va a la Universidad de Buenos Aires, que es una universidad extraordinaria, una universidad de masas con más de 300.000 alumnos y viene con una tradición, muchos de ellos son hijos de estudiantes universitarios. En estas universidades nuevas, pienso Florencio Varela, José Cepaz, Moreno, Merlo, la gran mayoría de los alumnos son primera generación. Eso es una revolución en el interior de la vida cotidiana. Soñado ser estudiantes universitarios, Ricardo. Tengo algunas pinceladas, algunas escenas, anécdotas. Los alumnos se van a anotar con la familia a la universidad. Es casi una suerte de rito de iniciación. Tremendo, no hubiera podido creer nunca la familia que ese pibe hubiera llegado. Y un alumno de Florencio Varela no es un alumno que se le resta a la Universidad de Buenos Aires o a la de La Plata. No hubiera podido llegar a la universidad.
me parece en general en estas universidades nuevas, en las universidades enclavadas en sitios anteriormente desprovistos de este tipo de ofertas o de instituciones, y en general me parece en la representación que hoy va dominando en nuestro modo de pensar las universidades, más bien las pensamos no como instituciones que amablemente extienden algo de sí mismas hacia el territorio, sino como fuertemente compenetradas con el mismo territorio en el que están inscriptas y del cual forman parte. Yo personalmente creo que lejos de ser un obstáculo es una virtud el hecho de ser masiva y gratuita la Universidad Pública Argentina, Estatal Argentina. Yo creo que genera una masa crítica de estudiantes que en primer lugar, aun cuando no terminen sus carreras, van a tener la posibilidad de acceder a una forma de pensar, a una forma crítica de pensar que sin duda les va a ser útil en su formación ciudadana general, cualquiera sea la actividad que desarrollen. Por lo tanto, yo concibo a la universidad como un estamento de educación superior que es un deber que sea masivo, que es un deber que sea abierto a todos.